Muy buenos días, bienvenidos a nuestra Semilla Agustiniana. Hoy un poquitico en retardo por algunos quehaceres aquí dentro de la habitación. Pero bueno, ya estamos aquí con la bendición del Señor y con la alegría, con el optimismo que nos da saber que estamos en esa presencia amorosa del Señor. Para cada uno de ustedes y de sus familias, siempre augurando que este Espíritu Santo, Espíritu de la sabiduría, siempre guíe nuestros pensamientos y nuestras acciones hacia esa verdad que Él quiere de nosotros y que verdaderamente cada día pues encontremos siempre motivos para agradecer a Dios y para hacer las cosas. O sea, Dios va conduciendo esto a un hacer a veces un tanto diferente a lo que veníamos haciendo, pero seguramente Dios nos va dando la razón del por qué estamos en esto, ¿no? Hoy de pronto es una semilla un tanto densa, ¿no? Un tanto densa porque pertenece un poco a ese libro de la Trinidad de San Agustín. Y hoy se pregunta un poco sobre el tema de la inteligencia, sobre la facultad de la inteligencia. Es algo que en Agustín tiene mucho impacto, dado que el tema de la inteligencia está relacionado con el tema de la verdad. Y vamos a ver un poco esto, porque yo creo que es eso, caminar en la inteligencia del Espíritu para llegar a la verdad de Dios y a la verdad de nosotros mismos. Pero Agustín hace un itinerario pues muy completo en muchos escenarios y a veces por los conceptos que usa, pues a veces nos suele parecer un poco pesado, pero ahí le pedimos al Señor que nos dé su inteligencia para saber explicar y para saber llegar a ustedes con estas semillas que siempre espero sean claras, sean muy claras para ustedes y al mismo tiempo claras para mí. Yo les he dicho a ustedes muchas veces que yo no hago este trabajo, este ejercicio solo para ustedes, no, yo lo hago para mí mismo porque yo entiendo esclarecer cada día más mi vida y mi itinerario, ¿no? Entonces vamos a escuchar entonces esta semilla del día de hoy que puede parecer inicialmente un poco densa, un poco complicada, pero bueno, pidámosle al Espíritu que nos ayude a desenredarla poco a poco. Miren, dice Agustín en este libro de Trinidad: es necesario averiguar en qué sentido la inteligencia pertenece al pensamiento, porque la noticia de una cosa impresa en la mente, cuando ella piensa, pertenecía exclusivamente a la memoria. Cuando pensamos en algo, pertenece exclusivamente a la memoria. Dice Agustín: llamo inteligencia a la facultad que nos hace entender cuando pensamos. Esto es, cuando nuestro pensamiento es informado por el recuerdo en la memoria presente, pero en el cual no reflexionábamos. O sea, hay una memoria presente que no está siempre a flote, que no está siempre en modo consciente presente, pero que está allí y que sale de cuando en cuando. Pero Agustín va mucho más al fondo de esta afirmación. Bueno, vamos a hacer el comentario patrístico. Miren, un texto no muy fácil el que nos propone hoy en la Semilla Agustín. Sin embargo, busquemos ahondar de la mano de Agustín en conceptos como la memoria, la inteligencia y la voluntad, que en Agustín expresan en el hombre el gran misterio de la Santísima Trinidad. Recordemos eso. Memoria, entendimiento y voluntad son tres escenarios del ser humano a través de los cuales realiza su proyecto de vida, pero es en el que encontramos verdaderamente esa imagen y semejanza de Dios. Dios es una Trinidad
que es memoria, entendimiento y voluntad. Hemos dicho, memoria es la presencia del Padre, entendimiento es la persona del Hijo que hace entendible al Padre, y el Espíritu Santo, el Espíritu Santo es la voluntad, es decir, el amor con que realizamos todo cuanto hacemos, ¿no? Es bien interesante es el espíritu que nos une. El amor es el espíritu que nos une a todos. Ahora bien, Agustín en este caso se pregunta y desea indagar por qué la inteligencia le pertenece al pensamiento. Ahora, la inteligencia es una facultad. La inteligencia, en otras palabras, es la actividad intelectiva que tiene como referente la verdad, una inteligencia que busca la verdad. Es un tema interesante porque muchas veces la inteligencia no usada correctamente o en el modo equivocado no nos lleva a la verdad que nos descubre, sino que nos opaca, que nos puede incluso hasta perder. Es una facultad, o sea, mientras que la memoria es el sujeto en sí mismo, es la persona en sí misma. Es el conjunto de conocimientos, de experiencia, es la profundidad de todo lo que tenemos. La memoria es todo lo que nos constituye. El entendimiento y la memoria, en Agustín, es la facultad que piensa, es la facultad que entiende, es la facultad que recuerda. Entonces la memoria es el recuerdo propio, la memoria es el recuerdo propio. La memoria se compara con la facultad del recordar, porque la memoria es el conjunto de las vivencias y experiencias donde está Dios mismo en el hombre, que es capaz de recordar y de hallar en sí mismo. Entonces la memoria es la presencia de Dios que habita en el interior del hombre y que el hombre puede encontrar en el interior del mismo. De ahí la frase tan famosa de Agustín: tú eras más íntimo a mí que mi propia intimidad, que yo mismo, eras más íntimo que mi propia intimidad. Es bien interesante. Ahora, tú estabas en mí sin saberlo yo mismo, porque Dios estaba en la memoria. O sea, Dios está aquí, está en mi memoria, aunque no lo traiga a colación, aunque lo obvie, aunque lo tenga sepultado, esa memoria que es presencia de Él está ahí, está ahí. ¿Y cómo hago yo que salga? Cuando lo evoco a Él, cuando entro en mí, cuando me encuentro en mí con Él, que es el lugar donde Él verdaderamente me habla. Miren, pero la pregunta de Agustín es cómo la halla, cómo se hace consciente de ella, cómo la piensa y cómo la entiende, cómo la halla, cómo la siente y cómo la entiende por el entendimiento. ¿De qué manera lo hacemos, no? Ahora, porque la noticia de la memoria da la facultad del entendimiento, y esto se completa con el amor, que es la voluntad. El amor es la voluntad, que es la capacidad de actuar con respecto a la verdad, que entiende la profundidad del sujeto, que es la memoria. Mire, ya ahorita en la parte práctica nos vamos a estar un poquitico mejor, ¿no? Entonces fíjense, es la capacidad de actuar con relación a la verdad, que entiende la profundidad del sujeto, que es la memoria. O sea, este entendimiento nos lleva a una comprensión de la memoria, que es lo más íntimo, que es lo más profundo, que es lo más esencial en nosotros, es la que nos lleva a ese conocimiento de la verdad, ¿no? Ahora, en palabras más sencillas, me parece que es una afirmación constante y novedosa de Agustín, que ve el sujeto como el conjunto de las experiencias, como memoria profunda en la que Dios habita. Dios habita en la memoria. Dios es la memoria misma del sujeto. Por eso el hombre conoce a Dios en sí mismo y no fuera de sí mismo. Y la memoria es la representación creadora del Padre. O sea, conocemos a Dios porque Él se nos da a conocer. Pero para entrar a Él
no lo puedo encontrar fuera. Yo fuera encuentro manifestaciones de Dios, pero si quiero encontrarme, si quiero comunicar, si quiero entrar en intimidad con Él, debo entrar al corazón, a esa parte interior profunda, y ahí habita Él. Y Él es esa memoria que me hace cierta su presencia en mí, solo que a veces, como dice Agustín, pues nos hemos alejado, pero no por alejarnos Él va a dejar de estar en nosotros. Por eso Él dice que habita más íntimo a nosotros que nuestra propia intimidad. Esto es bien interesante. Entonces, el entendimiento del Hijo, que es la palabra que expresa la memoria. O sea, fíjense, ¿de qué manera se expresa la memoria que es el Padre? A través del Hijo, que es el entendimiento. Queremos llegar al Padre. ¿Cómo llegamos al Padre? A través del Hijo. Entonces, el Hijo es la inteligencia del Padre. El Hijo es el que hace visible, comprensible, entendible, llamémoslo vivible al Padre. Pero tenemos que estar ahí en lo profundo para entrar en comunicación con Él. Por eso, pero en términos trinitarios, el Hijo es Dios mismo hecho carne, es el entendimiento del Dios hecho carne que crea, ¿no? Entonces es bien interesante esto porque, miren, esa memoria que es presencia de Dios en mí, hay una inteligencia interior, espiritual, que me conduce a entrar en lo más profundo de mí para encontrar lo más noble, lo más fundamental de mi existencia. Por eso allí es el único espacio donde podemos encontrarnos. Pero vamos a avanzar un poco en esto, aunque demos así como concéntricamente vueltas, pero yo estoy seguro que vamos a ir llegando a cosas. Miren, inteligencia, vamos a ir teniendo el tema de inteligencia. Inteligencia es la capacidad o facultad de entender, razonar, saber, aprender y resolver problemas. Esa es la inteligencia. En ese sentido se asemejan conceptos como el entendimiento y el intelecto, ¿no? De la capacidad de aprender, entender, razonar y resolver problemas, ¿no? Ahora, pero también hablamos, o también se habla de una inteligencia emocional, y esto es bien interesante, que denominamos al conjunto de habilidades psicológicas del ser humano para comprender, expresar y gestionar las emociones propias y conocer y entender las de los otros. Una inteligencia emocional, alguien que es capaz de entrar en contacto, de generar empatía, de generar una relación con el otro, de interpretar sus emociones, sus sentimientos, sus afectos, ¿no? Esto es bien interesante. Pero luego viene también a un nivel, digamos, como superior, que es la inteligencia espiritual. Y ahí nos vamos a detener un poco. La inteligencia espiritual o trascendente, que es la que permite entender el mundo, a los demás y a nosotros mismos desde una perspectiva más profunda, ya que nos ayuda a trascender el sufrimiento y ver más allá del mundo material, entrando en esa amplia e interconectada dimensión espiritual, a veces tan alejada de la materialidad, pero en la que habitualmente nos desenvolvemos. Una inteligencia espiritual, la que es capaz de entrar a lo más profundo y significativo de las cosas, ¿no? Entrar al espíritu de ellas, no solamente a su propia materialidad, sino al espíritu, a lo que la constituye, ¿no? Entonces, esto es bien interesante. Por este motivo, muchos autores la consideran la inteligencia más elevada de todos. O sea, hemos hablado de una inteligencia normal para aprender y resolver problemas, razonar, entender, de una inteligencia emocional para relacionarnos, pero de una inteligencia espiritual también, como nos indica acá, para estar en un contacto íntimo, de profundo conocimiento que va más allá de la materialidad misma de las cosas, ¿no? Ahora bien,
Cuando hablamos de la inteligencia, según Agustín, nos vinculamos directamente con la búsqueda de la verdad y una verdad que habita en lo íntimo de nuestra intimidad. Esto es bien interesante. Cuando hablamos de esa inteligencia, nos vincula directamente una inteligencia ¿para qué? Una inteligencia para saber llegar a la verdad. Y una verdad que habita ¿dónde? De una manera clara y profunda, habita en el interior de cada uno de nosotros. Y allí dentro es donde podemos establecer relaciones de sentido y significativas, ¿no? Ahora, tengamos presente que en términos generales, la memoria es el depósito de los recuerdos, de las experiencias, de las vivencias. Miren ustedes, memoria, recuerdos, vivencias, experiencias, que no todas están ahí revoloteando al mismo tiempo, van saliendo en ciertos momentos, ¿no? Ahora bien, pero más allá de esto, la memoria es el lugar donde cuando hacemos turismo interior, dice Agustín, cuando entramos en lo profundo del corazón, nos encontramos con la presencia del Padre que nos recrea siempre. Entonces me encuentro donde fui creado y donde puedo ser recreado. Miren, esta es una intuición para mí supremamente iluminante. Me encuentro donde fui creado, que fue en lo profundo de mí, en la esencia misma de mí, en mi ser, imagen y semejanza. Cuando quiero ir al contacto con el Creador, voy allí, y allí, donde quiera que sea, luego lo vamos a ver más adelante, estoy siendo recreado. La inteligencia nos ayuda siempre a ver con claridad, digámoslo así, las mejores decisiones. Es bien interesante también, o sea, la inteligencia nos aboca a tratar de encontrar las mejores decisiones, las mejores soluciones a los problemas, ¿no? De hecho, hacemos referencia a las características de una persona inteligente, allí donde se distingue por visualizar caminos de solución en diversos escenarios. Una persona inteligente es la que es capaz de moverse en diversos escenarios y la de ir encontrando respuestas a ellos. Sucede que a veces se es muy inteligente en las dimensiones prácticas, intelectuales, pero a veces muy disminuidos en las emocionales y espirituales. Miren, esto es bien interesante. ¿Por qué, querida comunidad? Porque muchas veces pasa y encontramos en el escenario de la vida personas muy brillantes en las áreas del saber, grandes matemáticos, físicos, ingenieros, arquitectos, administradores, docentes, psicólogos, en cualquier área. Encontramos personas muy brillantes, muy capaces, muy dotadas, ¿no? Pero en el escenario emocional, a veces incapaces de expresar emociones, sentimientos, afectos. A veces son personas supremamente contradictorias y a veces espiritualmente vacías. Decimos, hey, pero esta persona, ¿para qué le sirve tanta inteligencia si no lo hace un mejor ser humano? Si no lo hace emocionalmente a alguien con la capacidad de amar más. Esto, fíjense el alcance de eso que tiene esto, querida comunidad, ¿no? Ahora bien, vamos a irnos y yo quiero compartir con ustedes de pronto un poco, ahondar sobre las características más comunes de una inteligencia espiritual alta, ¿no? Vamos a verla. Mire, estas son más o menos las características de una inteligencia espiritual. Primero, tenemos que partir del principio. Es espiritual porque quiere tener como principio de discernimiento la presencia de Dios en él, que le hace ver claro todo. Y cuando yo tengo esa presencia de Dios en mí, de su espíritu, de la presencia de su amado Hijo, entonces sucede que veo la vida y veo las cosas de una manera diferente. Entonces vamos a ver cuáles son las características de esa inteligencia espiritual. Una inteligencia espiritual genera la capacidad de ser flexible, la capacidad de no ser una persona rígida, quedada, estática, la capacidad de cambiar, la capacidad de retomar decisiones, la capacidad de reversarlas incluso cuando sea necesaria. Posee también un alto nivel de conciencia de sí mismo, como para, por ejemplo, tener la capacidad de ser inspirado por visiones y valores.
La inteligencia espiritual es el que es capaz de ver más allá de las cosas y el que es capaz de visualizar valores, situaciones, proyectos. Tiene también la capacidad de afrontar y trascender el dolor, una inteligencia espiritual. Afrontar, saber aceptar lo que se vive y saberlo trascender al mismo tiempo, así como también el sufrimiento. Una inteligencia espiritual nos ayuda a ir superando el tema del sufrimiento, pero desde ese escenario del espíritu que es el que nos va recreando desde dentro. Tiene la capacidad de no causar daños innecesarios. Una inteligencia espiritual te lleva a no generar daños innecesarios, a no irrumpir agresiva y violentamente en la vida de nadie. También tiene la tendencia a ver las relaciones entre las cosas. O sea, una persona con inteligencia espiritual ve la relación que tiene lo que llaman el holismo, la capacidad de integrar varias dimensiones y de ponerlas en relación. Tiene la facilidad para estar contra las convenciones, o sea, no se deja enmarcar de una manera fácil, no se matricula, busca la verdad. Está marcada por la tendencia a preguntar, sabe cuestionarse. ¿Por qué? Y sí, aprender respuestas fundamentales, una inteligencia espiritual. Esta forma de inteligencia permite la creatividad, por ejemplo, dada la base para cambiar situaciones existentes. Una inteligencia espiritual es capaz de pasar de un momento a otro, de cambiar una situación existente, de darle sentido. Es la plataforma sobre la cual se informa la virtud. Se es capaz de determinar si algo va a afectar a un individuo, grupo, empresa, de forma negativa o positiva. Una inteligencia espiritual ve las consecuencias, ve un poco más allá de lo que se ve en la superficie. La inteligencia trascendente permite a los seres humanos que considerar y cómo resolver una solución en medio de una toma de decisiones, por lo que esto es lo que finalmente determina el resultado al momento de decidir el bien o el mal. Es una persona que es capaz en un momento de discernir el bien y el mal. Busca respuestas fundamentales. Busca la conectividad y la coherencia entre los diversos temas. Evita hacer daño. Evita las críticas, las condenas. Jerarquiza valores y los vive con coherencia. Supera los efectos del dolor. Es capaz de saber separar frente a las situaciones conflictivas y saber aprender de ellas. Estar consciente de sí mismo y ser altamente adaptable. O sea, una inteligencia espiritual tiene muchos escenarios. Fíjense, el que camina según el Espíritu, de hecho lo va diciendo San Pablo, es capaz de visualizarse en el presente, de visualizarse hacia adelante, incluso de visualizarse en el Espíritu hacia el gozo de lo eterno, de lo que no corresponde acá. Entonces, una inteligencia espiritual nos lleva a vivir de manera profunda y gozosa el presente, pero a no quedarnos en él, a trascenderlo como escuchamos esta semana, para llegar a la trascendencia misma que es Dios. Pero quiero terminar con un escenario que, a riesgo de pronto de equivocarme en una interpretación del texto que leíamos hoy de Agustín, mire, si la memoria es la presencia del Padre que habita en lo profundo de mí, lo insinuaba ahí más atrasito, cuando yo encuentro algo, un lugar donde podemos ir, donde podemos ser restaurados a lo más íntimo del corazón, donde habita la memoria interior, es decir, Dios que me creó, me recrea, allí donde a veces siento que ya no hay solución, a veces siento que se ha perdido el sentido, a veces siento que estoy vuelto pedazos dentro, que la vida se me ha complicado, que estoy en la confusión absoluta. Entonces, cuando él dice de entrar,
entra a la memoria interior, entra a la comunicación con el Padre. Y entrar ahí significa entrar en contacto con aquel que me creó y, como lo decía ahora, me puede recrear nuevamente, me puede hacer nueva criatura. Fíjense que esta reflexión de Agustín es supremamente profunda. Yo quizás no sé si me compliqué o no fui suficientemente claro en lo que quería dar a entender. Tenemos una inteligencia para llegar a la verdad, una verdad que habita en el corazón, un Dios que habita en lo profundo y donde a Él podemos encontrarlo y donde Él nos puede recrear. Entonces yo pido a Dios para ustedes y sus familias abundancia de bendiciones. Gracias por siempre participar. Saludo aquí a este gran amigo Rey Alejandro Duarte. Rey, espero saludos a tu gran familia, a tu hijo, a Isabel Tena, a Ledis de Bisbal, en fin, a la gente de Barranquillita, a la gente que nos acompaña acá de nuestra comunidad de Pensilvania y de otras partes de la emisora Mariana, y a algunas personas que nos siguen también acá a lo largo de la jornada. Que el Señor les bendiga y bueno, que sigamos en estos itinerarios agustinianos que pretenden de alguna manera esclarecer nuestro camino hacia adentro. Un abrazo para ti también, apreciada Teo. Dios los bendiga, nos vemos en la tarde, si Dios quiere, en la Santa Eucaristía.